Lo que acabamos de ver son imágenes obtenidas en el corazón del campo de batalla de la brutal guerra entre Rusia y Ucrania. Como ya sabemos, ambas naciones se encuentran en un conflicto tan letal como fatídico que incluye desde militares entrenados para enfrentar la muerte hasta civiles que se han enlistado por amor a su patria. Es por eso que te proponemos analizar 3 frentes de combate donde la fuerza, la estrategia y la perspicacia han sido utilizadas para poder enfrentarse al enemigo, recuperar territorios y llevar tranquilidad a las comunidades locales, víctimas en todo este gran proceso bélico. Sin más que agregar, vayamos al informe de hoy. Comencemos con otro impresionante episodio de Mundo de Armas. Блять, ёбаный в рот. Блять. Esta es una metrópoli muy conocida, ubicada en el noreste del país. Es la más grande de la región histórica de Sloboda y es el centro administrativo del óblast local. Fue fundada en 1654 como una especie de fortaleza hasta crecer y convertirse en un importante centro industrial, comercial, científico, educativo y cultural. Es por esto que Yarkov se ha transformado en uno de los puntos con más valor durante el conflicto. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania en el año 2022, esta zona fue objeto de los principales bombardeos por las fuerzas rusas. No hay descanso, reparo ni piedad. Los ataques con misiles de manos del ejército de Vladimir Putin son parte del paisaje cotidiano. Ahora, muchos de los edificios de la ciudad ya se encuentran en ruinas debido al deterioro que ocasionaron estos impactos, pues las construcciones no son nuevas y la guerra no ha dado respiro. Como por ejemplo, en el fragmento a continuación, veremos los enfrentamientos entre ambas milicias ocurridos en las trincheras cerca de Yarkov, un lugar por momentos inhabitable debido a la destrucción. Si bien esta era una ciudad tranquila, ahora vive una realidad brutalmente distinta debido a estos enfrentamientos, pues es muy frecuente presenciar escenas de guerra en sus alrededores. Yarkov se ha convertido en uno de los centros ucranianos más bombardeados por Rusia, pues los misiles, los drones y las bombas son una simple muestra del asedio en el que se vive en esta área. El paisaje de la urbe está repleto de casas fantasmales, aunque muchas personas siguen habitando allí, negados a abandonar su ciudad. Aún así, la destrucción ha sido brutal. Las calles principales están llenas de hogares destrozados y ventanas tapiadas. Todo parece sacado de una película bélica, pero lamentablemente no es así. La mayoría de la destrucción que actualmente se puede observar en sus calles tuvo lugar durante el año inicial del combate, cuando las Fuerzas Armadas rusas habían decidido avanzar por primera vez hacia las afueras de Yarkov. Esto fue justo antes de que Volodymyr Zelensky, actual mandatario ucraniano, los instara a retroceder. De lo contrario, se enfrentarían con duras represalias. Por supuesto, la ofensiva de Putin siguió avanzando y disparando contra esta área con todo su poderoso arsenal. De esta manera, las ruinas llegaron en tiempo récord. Desde una escuela hasta casas particulares, nada quedó discriminado en esta primera línea de ataque. Sin embargo, y muy a pesar de toda esta destrucción ocasionada por la guerra, los soldados no se rinden. Siguen firmes en sus posiciones. Los bombardeos rusos tienen un cronograma específico y sistemático de ataques sobre esta zona, que suelen suceder durante la noche. Los ciudadanos comunes, víctimas inocentes de todo esto, son testigos de las brutales ofensivas sobre su ciudad. Yarkov se ha quedado prácticamente sin trabajadores, ya que la mayoría de los hombres abandonaron sus puestos para sumarse a la primera línea de defensa, junto a los soldados que vienen luchando desde el principio.
Los ciudadanos de Yarkov admiten que se han acostumbrado a los ataques aéreos, a los bombardeos y a las constantes amenazas de los militares rusos. Ya no están esperanzados con vivir en un lugar que brinde paz y tranquilidad, pero esta ciudad es su hogar. Si bien saben que las líneas defensivas de Ucrania han caído ante la terrible embestida rusa y han habido bajas militares considerables, ni sus habitantes ni los soldados locales están dispuestos a rendirse. La batalla de Kiev fue parte de una ofensiva para defender el control en las inmediaciones de esta capital y los distritos aledaños. Los soldados protagonistas fueron de las Fuerzas Armadas de Rusia y de Ucrania por igual. Ambas naciones se enfrentaron en una letal batalla que duró desde el 24 de febrero al 2 de abril de 2022. Tras no poder capturar las ciudades de Kiev, Chernihiv, Sumy y Yarkov, todas principales metrópolis de Ucrania, las fuerzas rusas abrieron un nuevo frente desde donde disputaban el territorio que habían abandonado a fines de mayo de 2022. Según la visión de Ucrania y Occidente, el único objetivo de ese plan era sembrar el pánico, desviar los escasos recursos de Kiev antes de que llegaran nuevas armas estadounidenses y facilitar ganancias territoriales en el este de Ucrania, lugar donde se estaban dando los combates más encarnizados y letales. La batalla de Kiev simbolizó un duro enfrentamiento militar en el centro de la mayor ciudad ucraniana, como parte de una de las más grandes ofensivas frente a la invasión enemiga liderada por Putin. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, afirmó en un discurso días posteriores al comienzo de este enfrentamiento: la intención de los ataques en la región de Kiev y Yarkov es estirar nuestras fuerzas y socavar la base moral y motivacional de la capacidad de los ucranianos para defenderse. La cantidad de tropas enemigas lo confirmaba. Rusia había enviado unos 2.000 soldados a la primera línea de fuego. Además tenía unos 2.000 más en reserva inmediata y casi 4.000 que estaban a disposición para llegar en la semana siguiente a este ataque. Estas fuerzas arremetieron en 3 puntos de la frontera. Uno con destino al asentamiento de Liptsi, a unos 18 kilómetros al norte de la ciudad de Yarkov. El otro tenía lugar en Vovchansk, a unos 30 kilómetros al este. Por supuesto, el último destino era Kiev, ciudad donde se concentra la mayoría de la milicia ucraniana. Las 3 metrópolis eran claves para la desestabilización de las fuerzas a cargo de Zelensky. A continuación, veremos un fragmento en primera persona donde las intrépidas brigadas ucranianas atacan a soldados rusos mediante un intenso tiroteo. Las fuerzas ucranianas no se detienen ante el feroz ataque del Kremlin. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había anunciado la intención que tenía Moscú: apoderarse de la ciudad de Yarkov para luego ir detrás del mayor objetivo, Kiev. Esto era parte de un plan que Putin tenía para establecer una zona sanitaria libre de 10 kilómetros de profundidad en ambos territorios, de manera que los refuerzos se dispersen y debiliten. Tal cual el refrán: divide y vencerás. Todo esto era parte de una estrategia para penetrar el interior de Ucrania y mantener los asentamientos rusos fuera del alcance de la artillería enemiga. Si bien las defensas aéreas de Ucrania siempre han sido débiles y sus arsenales de armas siguen estando por debajo de la artillería que Putin utiliza, los servicios especiales de Volodymyr Zelensky habían logrado atacar la refinería de Lukoil en la región de Volgogrado, el depósito de petróleo en Kaluga y la planta metalúrgica de Novolipetsk, en la región de Lipetsk. Todo esto fue una estrategia que le dio a Ucrania la delantera al menos por un momento, pues esta batalla terminó con la retirada de las fuerzas dirigidas rusas. Esta es una ciudad portuaria reconocida como parte de Ucrania, pero controlada de hecho por Rusia.
ya que Mariupol está bajo la administración de facto de la República Popular de Donetsk rusa. Se encuentra situada a orillas del Mar de Azov, en la confluencia de los ríos Kalmius y Kalchik. En el año 2014 fue uno de los escenarios de la guerra del Donbass, y ya para la invasión rusa del 2022, esta ciudad fue sitiada por las tropas de Vladimir Putin. Mariupol quedó devastada, convirtiéndose en un símbolo de la destrucción de la guerra de Ucrania. Finalmente, el 16 de mayo de 2022, las tropas de soldados de Kiev, que habían estado atrincherados en una planta siderúrgica de Azovstal, no tuvieron más remedio que rendirse frente al poderío armamentístico de las fuerzas rusas. Resulta difícil calcular el número exacto de personas muertas como resultado del incesante bombardeo sobre esta ciudad. Muchos residentes actuales de Mariupol viven allí porque no pudieron dejar la ciudad cuando las tropas de Vladimir Putin la atacaron. Ya sea por enfermedad o por vejez, no tuvieron elección. Sin embargo, hay otras personas que agradecen la presencia de las tropas rusas. De esta manera, el sentimiento de cercanía a esta madre patria se hace más evidente cuando los locales obtienen pasaportes de esta nación. Asimismo, la reaparición tras lo sucedido es una prueba más del poder de esta potencia, pues han aparecido nuevos edificios en reemplazo de los que habían sido dañados durante los bombardeos. A esto se suma la edificación de un flamante distrito que contiene una docena de monoblocks en la parte occidental de esta ciudad. Se llama Nevsky, en honor al río Neva, a orillas del cual se encuentra la ciudad natal del presidente Vladimir Putin, San Petersburgo, principal patrocinadora de su reconstrucción. De acuerdo a los medios estatales del primer mandatario ruso, ahora es una moderna zona. Para las personas que aún se encuentran en Mariupol, el regreso a la normalidad es casi un hecho. Sin embargo, todavía hay quienes sospechan que detrás de esta ayuda humanitaria hay motivos ocultos. A pesar de ser naciones tan hermanas como vecinas, Ucrania y Rusia han estado en una constante pelea por años. No alcanza con la cantidad de misiles que se disparan, las infernales detonaciones que impactan o las brutales bombas que destruyen ciudades y campos enteros para dar por finalizado el conflicto. Tanto de un lado como del otro, no hay un minuto de paz. Y si bien el resto del mundo ha continuado, en este lado del globo, las batallas no han cesado. De esta manera hemos llegado al final del informe del día de hoy. Si te gustó este contenido, en el cual repasamos las arriesgadas actividades bélicas entre distintos países, te invitamos a darle like, suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más que decir, nos despedimos hasta una próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.